on the team. Moira? Yes, go ahead. So, Livia, do you want to start by talking a little bit about just PostOp and where we go from there? La persona que está hablando que va a presentar hoy es Livia y yo le voy a traducir para ella. Ella es una de las proveedoras del equipo. Okay. I've been with the team for over 10 years, and I will be talking about post-operative changes, and we'll be doing a question and answer period at the end. Livia ha estado con el equipo de aquí del Hospital Bellevue, bariátrico, por 10 años y ella va a dar un poquito de una presentación y va a hacer respuesta para sus preguntas. Okay. So for those of you who don't know about weight loss surgery, we are helping you to eat smaller portions and to get fuller faster. Para ustedes que no entienden mucho de la cirugía bariátrica, la meta de nosotros es de ayudarle a comer menos porque se van a sentir llenos más rápido. But it is not a magic bullet, and you can stretch the stomach or eat bad foods that can cause you to regain the weight. Pero no es una bala mágica. Es posible que usted estire el estómago o que coma alimentos que no sean buenos para usted y todavía puedes ganar peso. So there are going to be a lot of changes that you need to do. We recommend starting before the surgery to help you be successful after the surgery. Así que van a haber muchos cambios que nosotros vamos a pedir de ustedes. Los recomendamos que empiecen antes de la cirugía para que puedas tener suceso después de la cirugía. Okay. Everyone should be doing some sort of exercise, whether it be sitting in a chair, going out for walks, or going to the gym. Todo el mundo debe de estar haciendo alguna forma de ejercicio. Puede ser sentado en su silla o ir a caminar o ir al gimnasio. If you are having a lot of knee pain or back pain, you can sit in a chair and write the letters of the alphabet with your toes. Si tienes mucho dolor en la espalda o en las rodillas, puedes sentarse en una silla y escribir las letras del alfabeto con sus pies. Speed walking, exercise bike, or other activities in the gym are also encouraged. También nosotros le queremos animar a tratar a caminar rápido y ir al gimnasio a hacer ejercicio en bicicleta. We do recommend and highly encourage weight loss before the surgery. Recomendamos mucho a todos nuestros pacientes que pierdan algún peso antes de la cirugía. Patients who lose weight before the surgery do better after the surgery. Los pacientes que pierden peso antes de la cirugía hacen mucho mejor después de la cirugía. So what I always recommend is no skipping meals. Así que lo que yo siempre recomiendo es que no falte, que no pase por algún periodo sin comer sus cenas. Start cutting down on the carbohydrates. We only recommend 1 slice of whole wheat toast per day after the surgery. Empiece a cortar la cantidad de carbohidratos que se comen. Después de la cirugía, nada más que recomendamos un pedazo de pan de trigo entero.
Okay. 1 bagel is equal to 6 slices of bread. Un bagel es igual a 6 pedazos de pan regular. Start increasing your protein and your vegetable intake. Empiece a aumentar su ingresos de la cantidad de vegetales y proteína que usted come. You need to be eating protein 3 times a day. Necesita estar comiendo proteína 3 veces al día. For about 6 months after the surgery, you won't be able to have rice, red meat, chicken breast, or bread. Por los 3 meses que le sigue la cirugía, no van a poder comer arroz, carne roja o pan. Anything that's dry will get stuck after the surgery. So starting to adjust your diet now will help you in the long run. Cualquier cosa que usted coma después de la cirugía que es seca, puede que se atravese en su garganta y queremos que empiece a hacer cambios ahora para que no encuentre que están tratando de hacer muchos cambios después de la cirugía. So switching over to chicken leg or dark meat that's juicier will be easier for you after the surgery. Así que empezar a hacer cambios como empezar a comer la pierna del pollo o la comida, la carne del pollo un poquito más oscura, se le va a hacer más fácil después de la cirugía. You will not be able to eat and drink at the same time after the surgery. Después de la cirugía no vas a poder comer y beber a la misma vez. When you eat and drink at the same time, the food gets stuck and you're forcing the food down with the liquid. Cuando usted come y bebe a la misma vez, la comida que puede que esté atrapada, usted la está forzando a pasar con la bebida que estás tomando. This can stretch your stomach over time and cause you to regain weight. A largo plazo, esto puede estirar su estómago y causar que gane peso de nuevo. So starting now, learning not to eat and drink at the same time will benefit you after the surgery. Así que empezando desde ahora, aprendiendo a no comer y beber a la misma vez, le va a dar beneficios después de la cirugía. You can drink 45 minutes before the meal or 45 minutes after the meal. Usted puede beber 45 minutos antes o 45 minutos después de su cena. Now that is very difficult to do when you've grown up your entire life of eating and drinking at the same time. Eso puede ser increíblemente difícil si usted se ha criado comiendo y bebiendo a la misma vez. So we start by trying not to eat and drink at the same time, then stretching it out 10 minutes before, 10 minutes after, and going on like that. Así que empezamos por tratar por 10 minutos antes y después y estirar el tiempo un poco a poco hasta que llegues a la meta. It'll take you much longer to eat a meal, even though the meal is much smaller. Le va a llevar más tiempo comer su plato de comida, aunque esté el plato mucho más pequeño o tenga menos cantidad de comida. You will also need to learn when your body is full again. Vas a tener que aprender de nuevo
cuando se siente lleno, cuando su cuerpo está lleno. It's 5 bites of food in 45 minutes. It's a very slow process. Son 5 mordidas de comida en 45 minutos. Es un proceso muy lento. Okay? The faster you eat, again, the more likely you are to stretch the stomach and regain the weight. Lo más rápido que usted come, lo más chance que tiene, otra vez le repito, de estirar el estómago y ganar peso de nuevo. It will also give you nausea, reflux, and the food can potentially get stuck. También le va a causar náusea, que le repite la comida y también que se pueda atrapar la comida. If the food gets stuck, you may end up in the emergency room and need an endoscopy to remove it. Si la comida se atraviesa, puede que sea que necesite ir a la sala de emergencia a que le hagan una endoscopía para mover la comida de donde se ha atrapado. You will spend about 1 to 2 nights in the hospital recovering from the surgery. Usted va a pasar de 1 a 2 noches en el hospital recuperándose después de su cirugía. But we want you up and moving, and we will ask you to get up and start walking about 6 hours after the operation. Pero queremos que empiece a moverse lo más pronto posible y le vamos a pedir que se paren y empiecen a caminar como más o menos 6 horas después de la cirugía. You may have some abdominal discomfort. We do recommend a girdle or a faja to help alleviate some of this discomfort. Puede que tenga alguna incomodidad en el abdomen y le recomendamos una faja para ayudarle. No waist trainers. Can you describe what that is so that I can find the words for it? Waist trainer are the girdles that are extremely tight to try to make your waist smaller, essentially. Parecido a un corset. No recomendamos un corset o un tipo de faja que es muy apretado, que le va a ir formando una curva en el cuerpo. Eso no lo recomendamos. Gracias. Like a stretchy pair of leggings that come up over your belly would be sufficient. Unos pantalones que estiren, que son que le cubren el estómago, sería bien. Okay. When you get discharged from the hospital, we want you up and moving, okay? We do not want you laying in bed all day. That puts you at increased risk of a blood clot. Cuando le demos de alta y vaya a su casa, queremos que se mueva mucho. No queremos que esté reclinado en su cama mucho tiempo, porque eso le va a aumentar el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre. A lot of patients have difficulty with the milk-based protein shakes after the surgery. Muchos de nuestros pacientes tienen dificultades con las bebidas de proteína que tienen basada en leche después de la cirugía. We recommend IsoPure or Protein 2.0 to help you through that difficult period. Les recomendamos la marca de bebida que se llama IsoPure o Protein 2.0 para ayudarle a pasar por ese periodo. We want you to always call us if you're having a problem. Queremos que siempre nos llames si están teniendo algún problema. Our number is
212-562-3917. Nuestro teléfono es el 212-562-3917. You can call that number at any time, and you should have that number in your phone. Usted puede llamar ese teléfono a cualquier hora y deben de guardar ese teléfono en los contactos de su teléfono. So for the ¿Podría first repetir 2 el, weeks after, ¿podría repetir el número de nuevo para confirmarlo? Yes, can we repeat the number so she can confirm it? yes, 212-562-3917. 212-562-3917. No extensión ni nada. No, Is es it- directo. There's no Okay. extension. No. Thank you. Correct number. So 2 weeks, you'll be on a liquid diet. Then you will progress to a pureed diet. Por 2 semanas después de la cirugía vas a estar en una dieta de líquidos solamente y después de eso van a progresar a una dieta de puré. Okay. So the pureed diet will be mushed beans, yogurt, flaky fishes, ground chicken, ground turkey, oatmeal, scrambled eggs. La dieta puré será frijoles que están bien molidos, yogur, pescado suave. I set up to fish. You said flaky fishes, oatmeal, ground Three- chicken, ground turkey, scrambled eggs. Aveno, huevos revueltos y el pavo o el pollo molido. Okay. After the 2 weeks of the pureed diet, you will move on to a regular diet. Después de las 2 semanas de una dieta de puré, van a empezar a mover a una dieta más regular. You are not allowed to have salads for the first 3 months. No le permitimos comer ensaladas por los primeros 3 meses. When you are able to have salads, we recommend olive oil vinegar or olive oil lemon juice as the dressing. Cuando sí puedes regresar a comer ensalada, les recomendamos que le pongan aceite de oliva con vinagre o con limón para darle sabor a la ensalada. Okay, when something says fat-free, they put sugar in it, and when they say sugar-free, they put fat in it. Cuando algo dice que es que no tiene grasa en la etiqueta, quiere decir que le aumentan la azúcar, y cuando algo promete que no tiene azúcar, entonces le aumentan la grasa. Okay. 6 weeks after your surgery, you can do all exercises. Después que pasen 6 semanas de su cirugía, usted puede hacer todas formas de ejercicios. With everything going on right now, most patients are getting a home health aide, a nurse to visit them in the house and check their wounds and check their vital signs. Con todo lo que ha pasado en estos días de la pandemia, ahora casi todos los pacientes le estamos mandando una enfermera a visitarlo en su casa para ver cómo están sanando de su herida. And then you will do a televideo visit with one of the providers.
Después de eso también van a tener una visita con el proveedor suyo por video, usando una cita virtual. Okay. Sometimes you may see a little bit of a suture sticking out. As long as there's no redness or discharge and the wound is closed, there is not much to do besides just trim the stitch. A veces vas a ver un poquito en su herida de un punto de la cirugía, y mientras que no tenga, no se vea rojo el área y no tiene descarga, y la herida parece que está bien cerradita, no necesita hacer nada, a veces solamente cortarlo. But again, that's what we're here to help you with. So if there's ever an issue, give us a call. We can do a televideo visit, and if necessary, we can bring you into the hospital for a visit. Pero por eso es bien importante de tener ese teléfono para llamarnos. Cualquier duda como eso, nos vas a llamar y podemos hacer una cita por video, o también le podemos dar una cita para que venga al hospital. These are just some general guidelines in the immediate post-operative period. Estas son unas guías en general para el periodo que le sigue inmediatamente a la cirugía. I am now going to open up the forum for any questions or concerns. If you don't want to talk, please feel free to write it in the chat. Ahora vamos a abrir las líneas para una discusión. Queremos invitarle a todos los que se sienten cómodos que hagan sus preguntas, comentarios, o si no se sienten cómodos, que escriban en el chat cuál es su pregunta. Livia, do you want me to open up the screen? I think we're okay. Someone just wrote in the chat, though, in Spanish. My first visit is June 4th. When will I know if they've approved me for my surgery? Okay, that is an excellent question. We do not submit to insurance until all the appointments are completed. La pregunta acerca de cuándo puede ser aprobada por su cirugía. Nosotros no mandamos el caso a la aseguranza hasta que todas las citas estén cumplidas antes que son necesarias preoperativas. There's another question. ¿Hacer el tiempo aproximado que eso demora? Is there an approximate amount of time that takes to get that approval? Most insurances take about 2 weeks. Casi todos los seguros demoran más o menos 2 semanas para hacer la aprobación. There's a question that reads, ¿después de cuánto tiempo puedo volver a trabajar? After how long can I go back to work? Most patients go back to work within 2 weeks. Just no heavy lifting for 6 weeks from your date of surgery. La mayoría de pacientes regresan a trabajar después de 2 semanas, pero no recomendamos que levanten pesos por 6 semanas. The next question is, después de cirugía, ¿cuándo puedo bañar? After surgery, when can I take a bath? No baths for the first 6 weeks. No dejamos que se dé baños por las primeras 6 semanas. Does that include showers? Or? Yeah, I was just about to say, you can take a shower, soap and water, pat the area dry 2 days after your surgery. Sí se puede dar una ducha después de los 2 días de su cirugía con jabón y
secarse livianamente en la área de la cirugía. No estreguen mucho. ¿Cuáles son las pruebas que se necesitan hacer? What are the tests that we need to do? The basic test that everyone needs to do is psych, nutrition, medical clearance, esophagram, and blood work. Los exámenes básicos que necesitan cumplir antes de la cirugía es una evaluación psicológica, una evaluación nutricional, una cita con la anestesia para estar autorización médica, un examen del esófago y unos análisis de sangre. Some insurances may require more testing, or the doctor may require more testing depending on your medical history. Algunos seguros puede que requieran más exámenes o posiblemente en algunos casos su médico le va a recomendar más exámenes basado en su historia clínica. There's another question. Si la persona fuma, ¿debo dejarlo? Should I stop smoking if I'm a smoker? Yes, Sí. yes, 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 yes. Sí. Smoking puts you at increased risk of blood clots. You don't heal well after surgery, beyond the fact that it causes other medical problems. El fumar le aumenta el riesgo de desarrollar coágulos de sangre y le hace difícil sanar el área de la cirugía, además de los otros problemas a la salud que causan los cigarrillos. Your insurance will require that you stop smoking before surgery. Las aseguranzas le requieren que deje de fumar antes de aprobar su cirugía. 1 month prior. Por lo menos un mes antes de la cirugía. And Yo if you tengo are dos considering preguntas. the gastric bypass, you can never smoke again. Y si estás considerando la cirugía del bypass, nunca más puede volver a fumar. I heard someone talking. Yo tengo dos preguntas. Choose questions. La primera es, ¿al cuánto tiempo el cabello para de caerse y si crece? Es la primera. La segunda es, yo tengo 5 meses que me hice la cirugía. Un La momento, próxima- vamos a hacer la primera primero. Ok. Her first question is, how long does it take for her hair to stop falling out? Okay. So hair loss is common after the surgery with rapid weight loss. Es común después de la cirugía, si pierde peso rápido, que se le caiga el cabello a una As cierta. long as you're taking the vitamins and following up regularly for your blood work and eating a balanced diet, the hair should grow back. Mientras que estás comiendo una dieta balanceada, si estás tomando la vitamina que se le recetan y con el tiempo vas a recuperar el cabello que ha perdido. So if you haven't followed up with us already, please schedule a follow-up immediately. Si no has visto el proveedor para alguna cita de seguimiento, quizás es importante hacer esa cita con nosotros para ver si hay que mandarle a hacer algún análisis. Ok, porque yo no la he visto solo la he visto una vez en mis 5 meses. She's La otra only been pregunta, seen one time in the last 5 months. Okay, so she needs a follow-up appointment. Please call 212-562-3917 to schedule that.
Entonces, definitivamente vas a necesitar una cita de seguimiento. Por favor, llame el 212-562-3917 para programarla. ¿Cuál Ok. es la otra pregunta? La otra pregunta es, ya de que yo ya perdí mis 85 libras, ya tengo la piel muy flácida. ¿Esto al cuánto tiempo es operado, es removida? La piel que ya tengo colgando. She's lost 85 pounds and her skin is flaccid and it's hanging, and she wants to know how long does she have to wait to have that removed. It's usually 18 months after the surgery. Regularmente es 18 meses después de la cirugía. Ok, gracias. De nada. Congratulations on the weight loss. Felicidades en la pérdida de peso. Muy Gracias. importante. Muy bien hecho. I see a lot of questions in the chat. Yeah, good afternoon. My first visit is the 28th of May. Same question as before. When will I know if I'm approved for surgery? I think that's the one we already answered. Is it from a different person? No, it's a different one. Yeah. So, Okay. I can just repeat that. Regularmente en la cirugía se aprueba más o menos 2 semanas antes de la cirugía por su seguro, asegurancia, después que cumpla todas las citas preoperativas. The next question is, ¿qué tipo de proteína se puede comprar que no tenga leche? What type of protein can I buy that doesn't have milk? Okay. So there's IsoPure or protein 2 and the letter O. And we can also discuss some vegan ones or different ones as you progress. The nutritionist will discuss that further. Hay dos marcas de bebida que se pueden comprar. Una se llama IsoPure, 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 o la otra se llama Protein, como proteína 2, y la letra O. Y también podemos conversar con usted individualmente si necesita algo porque eres vegetariana. Okay, ya me hice una endoscopía. Se puede usar. Oh, if I already had an endoscopy, can it be used? If you had an endoscopy, please give us the report as well as the pathology results, and that will get you out of the esophagram. Si usted tuvo una endoscopía, por favor, mándenos los resultados y el reporte de patología, y puede que no tenga que hacerse el examen del esofagama. Si no se tiene seguro médico, ¿cuánto tiempo se demora en aprobar? If I don't have health insurance, how long does it take for me to get approved for surgery? Depends how quickly you complete the testing and go through the finance workup. Depende de la rapidez que usted se comunique con el departamento de finanzas y le traiga los papeles que ellos necesitan para considerar su caso. There's a question, no café, vino o bebidas alcohólicas. No coffee, wine, or alcoholic beverages. Okay. So caffeine is a diuretic, which means that it makes you urinate and it can dehydrate you. So during the liquid diet and even on the pureed diet, we don't really want you drinking any type of caffeine because it does, I'm sorry, start with that translation and then I'll continue. El café es un diurético que lo hace ir a orinar mucho
y le puede causar que se deshidrate. Y por eso no queremos que use ningún tipo de cafeína durante el proceso de la dieta líquida y de puré. Ajá. Okay. It is very easy to get dehydrated after the surgery. You can't drink or chug a glass of water like you used to. So you need to teach yourself to sip water throughout the day. Putting an alarm on your phone is very helpful. Es muy fácil que quedes deshidratado después de la cirugía porque no puedes beber agua en grandes cantidades, tiene que tomar sorbitos solamente. Te puede ayudar mucho poner una alarma en su teléfono para recordarle que siga tomando buchito por buchito. Especially as the weather gets warmer and it's very hot out, you're losing a lot of the fluid within your body to your surroundings. So make sure you take your time drinking and drink throughout the day. Every 10 to 15 minutes, take a sip. Especialmente ahora cuando empiece a ponerse más caluroso el tiempo, y es muy fácil que por el proceso de sudar pierda mucho del fluido de su cuerpo. Así que es bien importante cada 10 a 15 minutos tomar sorbitos de agua. As far as alcohol, we do not recommend any alcohol for the first 6 months after surgery. Acerca de las bebidas alcohólicas, no recomendamos ninguna por los primeros 6 meses después de cirugía. Remember that alcohol is also a sugar or a carb, and so it's liquid calories that you're consuming. El alcohol también tiene carbohidratos y azúcares y son calorías altas que estás consumiendo. Also understand that your body is changing and you're losing weight, so you won't be able to drink as much as you used to before the surgery. También comprenda que su cuerpo está cambiando y perdiendo peso y no van a poder tolerar la misma cantidad de alcohol que podían tomar antes. Okay, next. Okay. Cuando las personas deben de parar de perder peso, when will people stop losing weight? About 2 years after the surgery. Más o menos después de 2 años de la cirugía van a dejar de perder peso. ¿Por qué dice que hay que tener mucho peso para ser aprobado? Y la doctora recomienda que hay que perder peso. Why do they say that you should be very heavy in order to be approved, but you're recommending that we lose weight beforehand? When we talk about how much you have to weigh to have the surgery, those are guidelines for all of the United States. Cuando nosotros hablamos de el peso que necesita tener para tener cirugía, esas son guías que son al nivel nacional. So those guidelines say that if your BMI is under 40, that you have to have some sort of major medical problem. Esas guías dicen que si su índice de grasa del cuerpo es menos de 40, tienes que tener algún otro problema médico para calificar para su cirugía. High blood pressure does not count as a major medical problem. La alta presión no cuenta como un problema mayor de la salud para este respeto.
So that is why we order the liver ultrasound or a sleep study to help get you approved for the surgery. Por eso es que nosotros ordenamos el examen del hígado y el estudio de dormir para tratar de conseguir otras razones para que usted sea aprobado por su cirugía. Now, losing weight before surgery, we're not talking about 50 pounds or so, but we're talking about some weight loss before surgery and has been proven to show that patients do well after surgery. Ahora, algún peso modesto antes de la cirugía, no estamos hablando de 50 libras, enseña en los estudios, enseña que la persona empieza a mejorar su suceso después de la cirugía también. It will also make the surgery easier for us and decrease your risk of a complication. También le hace la cirugía más fácil para los cirujanos y le reduce el riesgo de complicaciones operativas. Okay. Okay. ¿Por qué dice que? Oh, sorry, same question. I'm reading again. Let me scroll. Si la persona toma medicamentos, puede continuar con el estómago pequeño. ¿Cómo se puede tolerar las pastillas? If a person is on medication, can they continue it with the stomach being smaller? How will they be able to tolerate pills? So depending on the pill, it could be split in half, crushed, or switched to liquids. Depende de la pastilla que está tomando. Puede que se rompa al centro, puede que se haga en un polvo o puede que se cambie a una forma líquida de la receta. Depending on the type of medication, your doctor may have to adjust you in the postoperative period and lower the dosage. Depende del tipo de medicina, a veces el médico suyo va a tener que ajustar la dosis de la medicina que está tomando después de la cirugía. Okay. Cuando se hace la cirugía de la piel sobrante, ¿cuáles son las partes donde remueven el exceso? Me refiero a como la piel sobrante del brazo o solo el abdomen. When they do the surgery to remove the excess skin, where do they remove the excess from? I'm wondering if they only take from the abdomen or would they also take from the excess skin around the arms? So that is plastic surgery, not our department. Eso es el departamento de cirugía plástica, no es nuestra área. But they can remove the excess skin on the arms or inside of the legs. Pero sí pueden remover la piel sobrante en los brazos y en la parte interior de las piernas. Okay. Después de la primera cita, ¿qué tiempo dura el proceso? After the first appointment, how long does the process take? It depends on your insurance and their requirements. Depende de su seguro y los requisitos de su seguro. Okay. Si la persona tiene úlcera en el estómago, puede hacerse la cirugía. If the person has an ulcer in their stomach, can they still have the surgery? Yes, but we will want to check to make sure that the ulcer is healed. Sí puede, pero queremos chequear que la úlcera está sanando. Are there any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta?
Okay, it looks like they're asking how much weight do you have to qualify for the surgery? Is that correct? Oh, yeah, that one just popped up. I see it. Yes, correct. Okay. Your BMI. All right, so this is a difficult question because it depends on the insurance and it can also depend on which surgery you want to have. La pregunta que está ahora sobre qué peso para calificar para la cirugía es un poquito difícil y complicada. Depende de su seguro y el tipo de cirugía que usted quiere tener. So most insurances will cover the bands with a BMI of 30 to 35. Casi todos los seguros, la mayoría de seguros cubren la cirugía de banda cuando usted tiene un índice de grasa que se llama BMI en inglés de 30 a 35. Most insurances cover the sleeve, bands, and bypass with a BMI 35 to 39.9 with a major medical problem. La mayoría de seguros puede que cubran el proceso de la manga, la banda y el bypass cuando el BMI está de 30 a 39.9 si tiene otra condición médica seria. No, BMI of 35 to 39.9. Oh, perdón, de 35 a 39.9. Right. If you have a BMI of 40 and above, most insurances don't require a medical problem. La mayoría de seguros, si usted tiene el BMI de más de 40, no requiere otra condición médica. Please keep in mind that we don't recommend one surgery over another. We want you to do the research and pick which surgery is best for you. Por favor, tenga en mente que nosotros no les recomendamos una cirugía más que otra. Queremos que usted haga la decisión basada en investigar y estudiar las diferentes opciones y hacer esa decisión usted mismo. Okay. We may take one off the table if we think that it is too difficult to be done on you. En algunos casos es posible eliminar algún proceso si pensamos que es muy difícil hacer ese tipo de proceso en el caso suyo. Or if you are too high risk. O si tiene un riesgo muy alto. Okay, there's a Are question. there any other questions? Oh, that's the answer to this question, right? ¿Quién decide cuál es la cirugía que necesita? Okay, that's what you were answering. Oh, yay! I didn't even know. You read her mind. Are there any other questions that I can answer or go over any of the 3 surgeries for you? ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro repasar que necesitan acerca de la cirugía? Sí, buenas tardes. Yo hice la pregunta sobre el peso. Es mi primera vez en toda esta información y quería saber sobre la manga gástrica para hacer la cirugía de la manga gástrica y cómo hacer la primer cita. So I asked the question about the weight. It's my first time and I want to know for the sleeve, specifically, how do I go about starting the process and making an appointment? Okay, so to make an appointment, we recommend that you email us at Obesity Center. Do you want to write it in the chat? Would that be easier? Yeah, I could do that. Le voy a poner en el chat el correo electrónico. It's obesitycenter@nychhc.
.org, yeah. Le estamos poniendo en el chat un correo electrónico a donde usted puede mandar su información para tratar de conseguir su primera cita. Gracias. Su nombre y su dirección y su teléfono. Height and weight insurance if they know it. Peso, altura, seguro y I think that's it, right? Fecha de nacimiento. Sí. Are there any questions about the surgery? Oh, there was a question before I started typing. Can you talk about the different types of surgeries? Oh, there we go. Okay, In 1 minute or less. in 1 minute. Okay, so the least invasive surgery is going to be the lap band. El tipo de cirugía menos invasivo es la banda. Okay, you need to come in monthly for injections with a needle into your abdomen to tighten the band around your stomach. Necesitas venir una vez al mes al hospital para recibir inyecciones al abdomen para poner la banda más apretada alrededor de su estómago. This has the least amount of weight loss amongst the 3 procedures, but it is also the least invasive. De las 3 cirugías, esta tiene el menos pérdida de peso, pero es la menos invasiva. Next is the sleeve, where we go in and we cut out 2/3 of the stomach and remove it completely. Después, le sigue la manga, en que operamos y le sacamos 2/3 del estómago. Okay, this has more weight loss than the band. It also, sorry. Esto tiene más pérdida de peso que la banda. There's also a possibility of a leak along the staple line. También hay una posibilidad de que tenga, I can't think of the word for leak. I think it's liqueado, no? Liqueado, that sounds made up a little bit, but okay. Algún liqueado de fluido del área donde se hizo la incisión en el estómago. It happens in about 2 to 3% of patients. Le pasa a 2 a 3% de los pacientes. My Google Translate says filtration. Does that make sense? De filtración del área del estómago donde está la herida. Okay. The bypass is considered the gold standard. La cirugía de bypass se considera el estándar de oro. It has maximal weight loss. Logra la pérdida de peso máximo. It also is more durable compared to the other 2 surgeries as far as weight regain. También es más durable en reducir la pérdida de peso después de tiempo. Aumento de It does have it has a 5% risk of internal hernia or obstruction. Tiene un riesgo de 5% de hernia internal. Or what's the second thing? The internal hernia? And what? Or obstruction. O obstrucción del área abdominal. Okay, I think this is the last question, and then we have to call it a day, right? Yes. Okay. So
The last question is, ¿cada qué tiempo es recomendable la visita de la enfermera? How often is it recommended to see the nurse? I guess the provider. I think you mean our team, right? Yeah, the provider. Okay. So usually we will see you about a week after the surgery, then it's 2 months later, and it's every 3 months the first year. Regularmente vemos a cada paciente una semana después de la cirugía. Después es cada 2 meses. After 2 months, you said what? Then it's every 3 months the first year. Entonces son cada 3 meses el primer año. If it's the lap bands, you will have to see us more frequently for adjustments. Si es la banda, tienes que verlo, el equipo más a menudo cada mes para hacer los ajustes de la banda. Ok, se fue el tiempo rápido. Le vamos a dar las gracias por participar. Thank you so much, everybody. Thank you, Livia. Thank you.